El material analizado hoy es una extensa exposición sobre cábala práctica, la mecánica de la guerra espiritual y cómo entidades demoníacas y angelicales interactúan constantemente con nuestras emociones, traumas y finanzas cotidianas. Estructurar conceptos cabalísticos tan intrincados requiere una jerarquía narrativa más definida para evitar la sobrecarga cognitiva del receptor. Totalmente. A ver, la debilidad principal de este inicio es que el texto salta constantemente entre marcos teóricos que son muy densos. Y lo hace sin transiciones reales que delimiten los temas. Fíjate en lo que hace en la primera mitad, que está explicando la franja horaria solar. Sí, ese rango de 12 a 3 de la tarde para alinear Tiferet. Exacto, un concepto buenísimo, pero justo ahí, en plena explicación del tiempo, interrumpe el argumento para meter de sopetón la metáfora de la escalera de Jacob. Ya, es un salto muy brusco. O sea, estás leyendo sobre el sol del mediodía y de repente, sin avisar, pasas a visualizar ángeles subiendo y bajando. Sí. Y luego te arrastra directo a los bloqueos de la prosperidad económica. Te quedas un poco sin respiración. Claro, y esa fragmentación rompe por completo el hilo conductor. Dificulta mucho que el lector asimile la lógica central. Antes de entender por qué la hora afecta a tu economía, ya te empujan al siguiente concepto místico. Es un cacao mental innecesario. A ver, entiendo la crítica, pero como lectora me pongo en la piel del autor y pienso que a lo mejor busca demostrar que en la cábala todo está interconectado, Ya. que no puedes separar a Tiferet del sol o del dinero. ¿No crees que aislar los conceptos le quita esa visión de conjunto? Pues es una duda lógica, pero la interconexión no funciona si primero no entiendes las piezas por separado. Si presentas un mapa donde todas las calles y coches se mueven a la vez, el lector se pierde. Vale. Lo que sugiero es reorganizar toda esta información en bloques modulares y progresivos. Hay que establecer primero las bases estáticas del ecosistema espiritual antes de meter las variables dinámicas de tiempo y las amenazas. Bloques modulares. Vale, ¿cómo se vería eso en la página? Porque darle una vuelta a esto no es fácil. Imagina que construimos un edificio. Una manera efectiva de estructurar esto sería crear un primer bloque dedicado exclusivamente a la arquitectura espiritual. ¿Ya? Ahí integras el árbol de la vida, la escalera de Jacob y el concepto del Shefá. Solo los cimientos. Nada de demonios, nada de horas del día. Claro. Construyes el mapa estático primero. Justo. Una vez establecida esa base, pasas a un segundo bloque sobre la cronología de la guerra. Ahí agrupas la actividad lunar nocturna frente a la solar diurna. O sea, primero enseñas la casa y luego a qué hora atacan la casa. Exactamente. Hay muchas formas de ordenarlo, pero el objetivo es construir un mapa mental sólido antes de entrar en los detalles de cada entidad. Es un enfoque excelente. Pasas de enciclopedia desordenada a manual progresivo. Lo cual me lleva a la segunda gran parte, que me ha chocado para bien. Esa conexión que hace entre problemas psicológicos modernos, como el autosabotaje o la pobreza aprendida, y entidades de oscuridad como Mamón. La intersección entre los estados emocionales contemporáneos y la demonología cabalística necesita un puente conceptual más mecanicista para potenciar su credibilidad e impacto. ¿Te refieres a que pide un salto de fe muy grande? Totalmente. La debilidad aquí es que la línea entre el conflicto psicológico puramente humano y la posesión de una entidad, de las Qliphoth, se difumina demasiado rápido. Sí. Pasas de describir un trauma de rechazo en la infancia a afirmar la intervención directa de la madre de los demonios. Y lo haces sin detallar el cómo. Falta el paso intermedio. Claro, hacer esto puede alienar a una mente analítica o generar confusión sobre causa y efecto. Pero, a ver, ¿no intenta el autor decir que las emociones desequilibradas son lo que atrae a estas entidades? Si nos centramos mucho en la psicología, igual le quitamos peso a la guerra espiritual real. Al contrario, le damos más robustez. Lo que sugiero es establecer explícitamente las emociones negativas y los traumas no resueltos como portales. Sí, o grietas estructurales literales dentro de las vasijas de la Sefirot. Tienes que explicar la mecánica de cómo la psicología se convierte en la puerta de entrada para la entidad. Me gusta la imagen de la grieta, es muy visual. Es que hay que dejarle claro al lector que esa tristeza sin procesar rompe físicamente su contención energética. Vamos a aterrizarlo con un ejemplo del texto, a ver si podemos hilar fino. Esa parte donde habla de la pobreza aprendida y la frase de «soy pobre pero honrado». Vale. ¿Cómo aplicaríamos esta perspectiva mecanicista ahí? Pues, cuando se aborda esa frase, en lugar de saltar directamente a la entidad espiritual, se puede explicar primero el mecanismo,
cómo esa creencia limitante crea una fisura en la vasija de Hod. Ah, claro. El trauma daña la estructura primero. Exacto. Y acto seguido, detallas cómo entidades específicas utilizan esa fisura exacta para anidar y bloquear el flujo del Shefa. Hay múltiples maneras de articularlo, pero al presentar la psicología humana como el hábitat de estas entidades, la premisa se vuelve innegablemente robusta. Sí. Y si lo unimos al concepto de maldiciones generacionales que menciona luego, donde heredas esas grietas, Totalmente. fortaleces el argumento muchísimo. El lector reconoce la amenaza como algo real y tangible en su vida emocional. Y cuando el lector ve esa grieta, lo primero que quiere saber es cómo taparla. Exacto. Lo que nos lleva de cabeza a la tercera parte de este análisis. A lo largo del texto hay un montón de tácticas de defensa. Invocar a Bejuel, a Safkiel, los 72 nombres, la Chedaká, el Shabbat espiritual, herramientas de sobra. La dispersión de las herramientas prácticas de defensa a lo largo de toda la exposición diluye el sentido de urgencia y disminuye su utilidad metodológica. Ya. Es que te dan una de cal y otra de arena sin parar. Esa es la debilidad principal aquí. Los antídotos aparecen de forma esporádica entre largas descripciones de bloqueos demoníacos. Recibes el diagnóstico del drenaje energético y la cura de manera desordenada. Esto imposibilita visualizar un plan de contingencia claro para el día a día. Voy a hacer de abogada del diablo otra vez. Dime, Si te cuento cómo atacan tus ahorros, ¿no tiene sentido darte el antídoto ahí mismo para que no te quedes con la angustia? en una novela quizás, pero esto es un manual. En una guerra, necesitas que los procedimientos operativos estén en un lugar accesible y ordenado. No quieres las instrucciones del extintor enterradas en un capítulo sobre historia del fuego. Vale, buena analogía. ¿Cuál sería la solución táctica entonces? Mi sugerencia es consolidar todas las tácticas defensivas, meditativas y de liberación en un protocolo de acción integrado y sistemático, y ubicarlo en el clímax de la exposición. ¿Y cómo organizamos todo ese arsenal de salmos, ángeles y donaciones de forma concreta? Se podría estructurar una sección final titulada, por ejemplo, El protocolo de defensa y restauración del Shefa. Me gusta. Y avanzaría en 3 pasos claros. Primero, la fase de diagnóstico. Utilizas el Shabbat espiritual para identificar qué sefira está bloqueada. Te sientas y evalúas los daños. Claro, no curas lo que no sabes que está roto. Justo. El segundo paso, la fase de invocación, uso de salmos específicos y llamada a ángeles como Gabriel para establecer límites. Taponas la herida. Sí. Y tercero, la fase de manifestación material, el ejercicio de la tzedaká para reactivar la abundancia en el mundo físico. Existen muchas variantes, pero centralizar las soluciones transformará un compendio teórico en un manual práctico indispensable. Es un cambio que elevaría muchísimo el impacto. Bueno, resumiendo el análisis de hoy, vemos la necesidad de agrupar los conceptos en módulos progresivos, separando arquitectura de cronología. Fundamental. También la importancia de construir un puente mecanicista entre traumas y entidades. Y por último, el inmenso valor de unificar las defensas en un protocolo claro de acción hacia el final. Aplicar estas sugerencias de reorganización y anclaje psicológico va a fortalecer muchísimo las conexiones lógicas de este trabajo. Totalmente. Invitamos calurosamente a que apliques estas perspectivas y nos envíes de nuevo el material revisado para una futura lectura. Estamos deseando leerlo.